Ok, este mazo básicamente para los amantes del mono blue que habían en Ixalan, ¿ok? Básicamente era un mazo que trataba de, bueno, yo qué sé, poquitos bichos, muy poquitos bichos y defenderlos a muerte. Pues este es el deck, ¿ok? Tenemos que ponerle ese título, básicamente. Porque es una mono blue tempo, pero muy tempo. Tenemos un montón de cortas, un montón de protección. Y digamos que tenemos a lo mejor 9 o 10 bichos, ¿ok? En total, muy poquitos. Mucho cantrip, mucho robo, mucho corta, mucha protección y poquitos bichos, ¿ok? Básicamente es el deck. Ok, así es, simplificamos, así, bueno, pues para profundizar un poquito tenemos Consider, ok. Miramos la primera, escrutamos y robamos carta luego, ok. Tenemos también, bueno, pues de esta forma 3 copias de lluvia de recuerdos, por la gran ventaja que da abrumadora. 4 copias de la nueva carta Impulso, ok. Miramos 4 y una a la mano, las más al botón. Una carta de hecho no está nada mal, de hecho incluso en Pauper me encantaría verla, ok, jugar. La verdad me parece una gran carta. Tenemos aparte de ello, pues, Nagador de Secretos o Delver, ¿no? Clásico Delver, que estaba en Innistrad la primera. Pues en este caso la tenemos en la Innistrad nueva como infrecuente. Y bueno, qué decir, básicamente 1-1 al comienzo de la fase de robar, creo que mantenimiento para el mantenimiento. Revelamos en la primera y si es instant, ok, bueno, de hecho miramos, ok. Si es instant o sorcery, lo revelamos. Podemos revelarla aunque no sea ni instant ni sorcery, pero bueno, lo suyo es revelar, ¿no? Cuando sea lo que sí, punto. Y sí que es cierto que el oponente tiene una pequeña ventajita al saber qué carta tenemos, qué carta viene en el top, ¿ok? Pero bueno, vale la pena. Por un 3-2 que vuela, me parece la hostia. Tenemos aparte de ello una copia de Triturador de Libros Mayores, es decir, el Redder nuevo. Una carta que se ha colado en estándar, y bueno, en estándar se juega normal, ¿no? Pero más que nada en Modern, en Legacy, en formatos como esos que es muy, o sea, son más heavy, ¿ok? Que este formato, más que estándar. Y bueno, pues en este caso me parece la hostia, ¿ok? Sobre todo por el tema de que si casteamos segundo hechizo, filtramos la mano, robamos carta, el Sedopa, ¿ok? Depende de lo que descartemos, pero seguramente el Sedope. Y si el oponente también juega el segundo hechizo, lo mismo, ¿ok? Aparte de ello tenemos por último bicho, el Terror Tolariano. Se ha colado en Pauper esta carta, ¿ok? Por lo mismo porque se juega, está bastante bien. E incluso en Pioneer, ¿ok? Y en estándar también se juega. Por 7, un 5-5, que es lo bueno, que te cuesta uno menos por cada carta de Instant o Sorcery en tu cementerio. Es decir, casi siempre por 2 mana o por 1 mana va a caer. Y es un 5-5 con rebatir 2. Perfecto. Y ahora lo que todo el mundo está esperando es el tema de las protecciones y los cortas, ¿ok? Llevamos 2 copias de negar, porque valen la pena sin duda. El clásico, ¿no? Por excelencia. 4 copias, pero espérate, que son 4, ¿eh? 4 copias de hacerte desaparecer. Ya de por sí de base, hacer que pague 2 por cualquier hechizo está bastante bien. Y a lo mejor si sacrificamos algún bichito que no nos sirva en el momento, que sí que es cierto que es complicado, pero sacrificamos una Delver, que a lo mejor no se ha transformado o algo, podemos hacer que a lo sumo pague 2 más, ¿ok? O sea, copia del hechizo, está bastante bien. Tenemos también 4 copias de Escabullirse, para dopar encima también a los bichos. Esperanza en extinción contra el oponente o contra, bueno, o para salvar a tus bichos. Lo mismo con el Escabullirse, ¿eh? Tenemos también 3 copias de Spell Pierce, para lo mismo, para contrarrestar hechizos molestos del oponente, que sean muy heavy, ¿ok? Y aquí en total llevamos 6, 9, llevamos alrededor básicamente de 17 cortas barra protecciones, ¿ok? Sin contar también con Otawara, que llevamos una copia de ellas, ¿ok? En total 23 tierras. Quiero ver qué tal va el mazo, vamos a probarlo porque me entra muy bien por los ojos. De verdad, un mazo que se está jugando últimamente bastante, mucho, está en boca de todos y que yo estoy deseando de probar. Primera mano, una mano extraña. ¿Extraña por qué? Porque una mano que nos va a costar jugar los terrores. Para mí una mano mala, sinceramente una mano bastante mala. Tenemos un turno muy bueno que es la del ver, pero a partir de aquí todo vale mucho mana, demasiada mana. Y no tenemos nada para acelerar en este caso. Voy a hacer Mulligan en la mano, por lo mismo, no hace muchas gracias, estamos un poquito mejor quizás, tenemos para defender un poquito al principio. Nos faltaría algún bichito para meter presión al principio, pero oye, no está mal, ¿ok? Cualquier amenaza más o menos la contrarrestamos con el Spell Pierce y a partir de aquí intentamos profundizar un poquito en la biblioteca con lluvia de recuerdos, ¿ok? Pero dicho, es un mazo que ahora mismo va a ser lentito, es una salida, una mano lentita, muy lentita, despacito, ¿ok? El Terror Tolariano va a ser la hostia, necesitamos protección, ¿ok? Para defenderlo cuando lo bajemos. Y bueno, impulso puedo tirarlo ahora o tirarlo luego, depende de lo que él haga. Creo que voy a tirarlo en su turno, ¿eh? Podría encontrar una Delver, pero es verdad que la Delver, si la juego, prefiero defenderla, ¿ok? Tenga para proteger, así que me espero, tengo paciencia. Parece Mono Black, subestimado tenaz. Subestimado tenaz me da un poquito igual, pero bueno, voy a hacer el impulso por lo menos. ¿Veis? Por ejemplo, aquí estaba Delver, la Delver que yo decía. La Delver en la mano. Y el subestimado entra, que luego pegue, me da igual, la verdad. Mientras yo pueda defender a mis bichos, vamos a seguir yendo por encima, o sea, yendo por delante de la partida. Impulso no está mal. Bueno, de hecho puse impulso a lo que pienso para encontrar una tierra, ¿eh? Y ya tengo otro instant man en el cementerio. Aquí está, la isla. Venga, el botón, lo otro. Delveros Secrets y damos turno. Vamos a ver si podemos defenderla, ¿eh? Aún no tengo ni idea. Por lo mismo sé que es cierto que son mazos que llaman un poquito bichitos.
que hay que tener paciencia para jugarlo, cosa que yo a veces me falta. Voy a intentar defenderlo con Expert Pills. Así por lo menos ya, a partir de aquí ya costaría bueno, tiene un costo asequible el terror, ¿no? Y aparentemente le va a costar mucho más matarlo, bastante más, créanme, mucho, mucho más. Deslizar, bueno, pues nada, lo hemos intentado. Pega de 3, adelante, no pasa nada por lo mismo. Cortinas encurridoras, ok. Con Sider no está mal, de hecho voy a hacerlo ahora. Si encuentro tierra, por ejemplo, si encuentro la Delver no está nada mal tampoco, mira, ya que me da en la mano. Cámara de 3 manas, el terror, todavía no. Juego a Delver para que me he enderezado con el negar, por si acaso, por lo que pase. Y voy a ver si puedo ir metiendo ya presión, ¿eh? La verdad que me encantaría, por ejemplo, jugar los nuevos Digins, pero no tengo los Digins nuevos, ¿ok? Son X4, donde el X es... vale. Me mira la mano, me quita algo de la mano, ¿no? Creo que era cualquier cosa y robocarta, ¿no? Básicamente, o es cosa mía. Dice, descarta esa carta y luego corro una carta. Vale, vale, perfecto. Me quitar solamente el negar, para que no lo defienda. O también el terror tolediano, por ejemplo. En este caso es lo que ha hecho. Y robo otro terror, perfecto. O sea, la mano ha sido la hostia, ¿eh? El robo me ha encantado, la verdad. Ha sido descarto terror, robo terror. Oye, por mí guay, ¿eh? No hay ningún problema. Vamos a ver si hay instant en el top. No hay instant, por desgracia. No pasa nada, terror toleriano. Lo dicho, me encantaría llevar, por ejemplo, las 4 copias del Digin, ¿ok? Un nuevo Digin, que es un X4, donde aquí son la cantidad de... Sí, me ha dicho buena por misma, porque es que lo acabo de todequear, madre mía. Es la cantidad... donde aquí es la cantidad de instant y sorceries en tu cementerio. La transformo en 2-2, perfecto. A lo mejor tengo hecho un bloqueo con la Delver. Veré ahora lo que hago. Y la verdad es que no está nada mal esa carta, ¿eh? De hecho, oye, créanme que en esta mazonilla nada, nada mal. Por eso que se juegan 4 copias de ese, pero yo no tengo ninguno. Por desgracia, ¿vale? Le voy a dar toque mortal. Seguramente. Este tiene amenaza. Bloqueo aquí. Y aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, me parecen 5. Si él transforma ahora pagando 2 manas sería una 3-3. Me parecerían 6, iría 5 vidas. Me quito ya un atacante de en medio. A lo mejor esto se transforma. Tengo para la siguiente algo más que hacer, ¿no? No sé si dejar que pase el daño. Me iría 5 vidas. Tengo un negar enderezado por si acaso, por lo que puede pasar. Voy a dejar que pase el daño. Está claro que va a transformar, ¿no? En un 3-3. Contra un mortal. Tampoco ni nada mal, por ejemplo, he pensado en meter el terror este de barcos, el cangrejo que tiene flash. He pensado en meterlo, ¿eh? Ah, bueno, no se llama yo tampoco. De 5 vidas. Sony sin vida, creo que se va a un counter, la verdad. Por lo que pueda pasar, más que nada. A ver, algo de protección. No es protección, pero mira, no está mal. No está nada mal, la verdad. Es un buen robo, me da igual solamente ahora el subestimado del cementerio, así que tenemos que quedarnos enderezados. Y hacer lluvia de recuerdos, me quedo quizás la tierra y hacer desaparecer. Por si acaso, por lo que pase, lo dicho. Me pegaría ahora con esto, me vería obligado a bloquear aquí. Me encantaría hacer doble bloque aquí, pero sé que no va a ser el caso. Me pasarían 2 y tengo que hacer desaparecer en la mano. Para cualquier tipo de amenaza, incluso para contrarrestar el subestimado si quiero, ¿no? O sea que las dos cosas valen. Voy a dejar el triturador, creo que es ahora mismo mejor. No creo que tenga ahora mismo en la mano tanto, o no creo que tenga en la mano casi nada. Así que bueno, voy a jugar el triturador. Le quedan 2 cartas en la mano, por favor, que no sean cartas que me jodan. Ah, de hecho, acabo de robar una porque sí, ¿vale? O sea, acaba de robar una en el turno, o sea que no tiene por qué ser tan importante. Voy a probar a hacerlo así. Así y Shumblo quizás al subestimado. Supongo que matará al Redder, que no tendrá para matar al terror, ¿no? O sea, tiene que rebatir 2, por favor. O sea, no, creo que es imposible, ¿verdad? Ahí está, ordena. ¿Cómo quiere que pase? Vale, perfecto. Se muere el subestimado, por lo cual robaría carta. Vale, Tecnuma. Sacrifica roba carta, no me gusta robar tanta carta, pero bueno. No puedo hacer nada contra ello, a ver si robamos algún otro bicho. O sea que es complicado, ¿no? Pero bueno, algún otro bicho cualquiera. Tierra, ahora mismo no me vale. Tendré que bloquear, tradear básicamente con el terror. No es que me haga mucha gracia, pero va a tener que ser así, ¿eh?
tradear con el terror y a lo mejor contrarrestar el subestimado si es que podemos. No sé, bueno, depende, ¿no? Si tapea o no. Vale, contado encima. Roba carta, pierde vida. Creo que le metería algún bicho más, ¿eh? Seguramente cuando termine esta partida le meteré algún bicho más, porque me faltan los digis, así que voy a tener que complementar con otra cosa cualquiera. Subestimado por ahí. Yo lo tiro, ¿eh? Si el oponente no paga, oye. Mejor que mejor, ¿no? Lo paga, vaya por Dios, vale. A ver, tiene sentido, ¿no? Sí, voy a pagar con los dos y me muero, vaya, básicamente. Voy a meterle algún bicho más por lo mismo. La versión oficial suele llevar algún triturador, ¿no? Dependiendo de cuántos trituradores lleves, ¿no? De cuántos redes lleves. Pero lleva 4 terrores, 4 delver, 4 digins, con lo cual son 12 bichos más 1, 13, ¿ok? Que sería en este caso el triturador. O mejor, yo qué sé, llevas 2 copias del redder, una copia, ¿no? Pero más o menos me entiendes lo que quiero decir. Así que voy a intentar compensar con algún otro bicho más o menos que tenga alguna relevancia en la partida. Véase, por ejemplo, eso, el destrozabarcos, lo que sea, para algún bicho que pueda también remar, ¿no? En el mazo, que pueda hacer algo. Voy a ver, pero voy a tener que improvisar un poquito. No me parece mal cómo va el mazo, de hecho me gusta bastante, ¿no? Como ha ido, ¿no? Así. Pero voy a ver qué le puedo meter, algo para, yo qué sé, para, lo he dicho, algún bichito más. Me parecería suficiente, incluso en este caso al adversario para proteger un poco más. No es una mala idea. O incluso en este caso también el hacker, ¿eh? Tampoco es para nada mala idea, vaya. Voy a probarlo así, de hecho. ¿Dónde está lo que me dio yo? Coste 2. Aquí. Voy a meter 3 copias del hacker, ¿ok? Complementando con 4. Por ejemplo, porque es que cuando hace daño roba carta. Solo por probar, más que nada, ¿eh? Escabullirse, por mismo, si llevamos el de... Bueno, pues en este caso, el adversario azul. No, explota en extinción se queda. Spell Pierce, lo voy a dejar una copia. Y... lluvia de recuerdo, quizás, o impulso una copia. Vale, vamos a ver qué tal. He metido unos bichos, por lo cual tenemos un poquito más de presencia en mesa, ¿no? No nos quedamos tan rápido sin fuelle, por mismo no hace falta defender tanto, que hay que seguir defendiendo, pero no tanto, ¿no? Así que vamos a ver ahora cómo quiere tirar la versión, lo dicho. Es experimental, lo dicho, porque ahora mismo no tenemos el digging y, oye, más o menos tenemos que ver qué es lo que meter, ¿no? En consecuencia. Pero, oye, ¿qué os diga? Me han gustado los cambios que le he hecho, la verdad, con el hacker, así que creo que puede ir bien. Sobre todo por el tema del ninjutsu. Imaginad, por ejemplo, eso, que me va a matar con bicho, pues hago ninjutsu y tal, oye, puede tener sus cositas, ¿no? Me quedo, no está mal la mano. Parece muchas tierras, pero no son tantas. Con el consejo aparte te ayuda a filtrar bastante, así que da un poquito igual. Y salimos en este caso nosotros, creo. Obviamente el terror tolediano me parece una carta brutal, pero de verdad brutal. Por lo mismo, el tema de rebatir 2 es muy complicado matarlo, ¿no? A un late. El oponente tiene que ver cómo jugar alrededor de ello, ¿no? Esto vaya cementerio, obviamente. Pero dicho, es una carta que mola. Una carta que está bastante bien y que, oye, joder, vaya tierras, ¿no? Me estoy hablando de tierras. Llevamos 23 tierras, son por aquí 4, 5, 6, 7 que hemos tirado. Negar al Destruyabanco. Destruyabanco va a dar mucha mitad de cartas, ¿eh? Sin embargo, creo que prefiero guardarme negar para algo importante. Tío, madre mía con las tierras, ¿eh? Por favor, para. Madre mía, ¿eh? Roba cartas, un poco le falta la tierra. Bueno, le falta tierra y me sobra. Bajo tierra. Sigo robando. Bueno, yo el recuerdo no está mal, pero oye, sigo robando así de mal, la verdad. Vale, quita contador. Tendrá que descartar seguramente, ¿no? Qué guay, se le marcan las fundas. Eso entra. Vale, en respuesta, lluvia de recuerdos por aquí. Uf. Hacker quizás, ¿no? O hacker con Sider puede ser buena idea. Creo que hacker por ahora. Lo he dicho, me meter algo de presión, ¿no? No para tanto, pero bueno. Descarta carta. Adversario está muy bien. De hecho, adversario es pagando 4, ¿no? En este caso. Bueno. Podemos jugar el... Lo he dicho, el hacker. De forma normal, estoy pensando por lo mismo. O puedo jugar al final de su turno al adversario que tiene flash en mi turno. Haría ninjutsu, en este caso. De hecho, cuando tengo que descartar carta.
Dice, una vez como otro jugador para una carta. Si lo haces, descarta una carta menos que el hacker de circuito dentro del campo de batalla ese turno, vale. Damos turno, vale, damos turno. Ya con su turno adversario, ¿eh? Con su turno adversario, si intenta matarlo de cualquier forma, bueno, pues en este caso lo haría negar, ¿no? Aparte dice bajo tu control. Tantas veces como quiera, cuando pague... ponga esa misma cantidad, vale. Luego sale de fase hasta 3. También es objetivo. Puede hacer salir de fase, en este caso al durmiente, ¿eh? Al sleeper, si es que yo que se me da picada, pues sale de fase y punto. Y no me haría daño en este caso. Depende. Quiero ver qué es lo que hace, ¿eh? Si se queda enderezado, que sea un dañito no importa mucho, ¿verdad? Si empieza a doparlo y a doparlo, entonces haría con el adversario, bueno, pues hacerle salir de fase. Pero por ahora, si no hace mucho más, vale, transforma. 1, 2, 2, no pasa nada. No me importa ni me pegue 2, la verdad. Final del turno, adversario. No pago. Por lo mismo, no me hace falta ahora mismo pagar. Si tiene negar corto, perdón, si tiene algún tipo de removal, lo corto que con el negar. Como en este caso la carga infernal. Quiero que se mantenga vivo. Me voy a marcar una jugada que no está nada mal. Este centro pues está bueno. Pero al menos, mira. Ya he perdido alguna carta, no alguna carta que otra. Pero me duele. Puedo hacer Delver. Puedo hacer... Bueno, Delver, Terror Troyano. No. Terror Troyano into Hacker, quizás. Voy a dar que pase el daño, obviamente. Si me da para hacer ninjutsu, no creo que tenga tanto removal, ¿no? Como mucho me esperaría un Invoke Despair, sacrificar en este caso el Hacker, ¿no? Y poco más, pero no me espero tampoco que tenga tanto, ¿no? Bueno, no creo, supongo. Espero que no tenga tampoco tanto removal. Tiene un montón de cartas, que es lo que a mí me preocupa bastante, pero tiene poquito mana. Tesoro por aquí, vale, no encuentra la tierra, lo cual a mí me viene de escándalo, me viene genial. Estoy pagando 2, se transforma, tendría otro mortal, ¿no? Eso es un problema. Lo que sé ahora mismo, lo que me tranquiliza bastante es que no tiene ninguna forma de matar al terror. Vale, destrozar ahí. Perfecto. Se me ocurre otra jugada que puede ser buena. Vale, mal jugado por su parte, pero bueno. Pego con todo, obviamente. Chumbo, que ahora supongo que me el token, ¿no? Chumbo, que con el durmiente. Puedo hacer a la mano el token para que no pueda tripular. En verdad tampoco me importa mucho que tripule, la verdad. Delve por aquí y doy turno. Me quedo la mano con la Otaguara enderezada. Por si acaso con la esperanza en extinción. Por si tengo que devolver el agua a mano o lo que sea, ¿no? Me quedo enderezado por lo mismo. O si, yo que sé, si hago esperanza en extinción al durmiente y me mando la mano, por ejemplo. Subestima nada, centra. No hay problema. También una cosa muy buena es que cuando la Delver tiene evasión y atacas con ella, puedes hacer... La cámara estará aquí, perfecto. Puedes hacer más fácilmente el tema de ninjutsu, que es lo que a mí me encanta. Vale, tripula en este caso con el subestimado. Por ejemplo, eso con la evasión, ok, que le das al Delver. Yo por ahora no voy a hacer nada. Por ahora, si quieren pasar, que pasen 6 daños. Que no hay problema. Transforma. Ahora sí. Esperanza en extinción aquí. A Sky. Esto es para abajo, sin duda, vaya. Madre mía, me va a costar darle la vuelta a la Delver, ¿eh? Lo digo en serio, me va a costar sudor y lágrimas darle la vuelta a la Delver. Lo digo en serio. Como se dé la vuelta ahora, oye, lo firmo. Pego de 8 en el turno. Bueno,
8. Devuelvo la mano a la Delver, ¿no? Para pegar en este caso con el hacker. Y darme algo de ventajita, ¿no? Nada. Madre mía. Bueno, así puedo devolver la mano a Delver. Oye, sigo... Puedo seguir haciéndolo. Aquí, perfecto. Son 7, aparte más daño incluso. Robo carta, pero de gratis. Ahora mismo no descarto nada. Más tierra, madre mía. O sea, yo como en esta partida me corono, lo digo en serio, ¿eh? Es increíble la cantidad de tierras que estoy robando, de verdad. Menos mal que no tiene tampoco daño letal. Puede tripular mejor, me pegaría de 7 y me quedaría 6 vidas. Si es que me hace mucho daño, demasiado, tengo en la mano la Taguara para volver a la mano y tal. Así que más o menos creo que voy bien en la partida. O sea que no va mal, la verdad. Aparte estoy robando tierras, pero muchas tierras, demasiadas tierras, digo en serio. No es normal. Supongo que tripulará, ¿no? Con el subestimado para pegar de 4. O devuelvo la mano incluso... Sí, con el subestimado. Ahí está. Se tapea completamente en el turno. Y son 4 y 4, 8. Es decir, me iría a 5 vidas. Quiero ver si al final el turno puede hacer Otaguara aquí. Otaguara a la mano del durmiente. Y pegaría yo bastante también. Pegaría de 10. No es letal, obviamente, pero... tengo que verlo. Nada, pasa el daño. Obviamente me quita el durmiente encima, ¿no? Me queda con algún blocker y tal. Y voy a ver si robo algún bicho más para dejar bloqueando. Y bueno, pues se parece algún combat trick más, ¿no? Para intentar salir de aquí. Mi turno, antes de yo Otaguara a la mano. El durmiente, claro. También estamos robando muchas tierras, o sea, tela, bastante tierra. Vale, lo muestro, perfecto, esto no está nada mal. Llevamos a 3-2, mira que algo salgo y estoy pensando con qué atacar ese turno. Es que, por ejemplo, puedo hacer que salga de fase un bicho suyo, que él no se lo esperaría. Bueno, sí se lo espera porque está viendo en mi mano, ¿no? Pero, obviamente, el hacker va a atacar. Y el terror creo que también, la verdad. Me quedaría quizás interesado con la Delver. Aunque tenga evasión, que es lo que no me gusta, pero la tenía que usar para tradear, quizás. Descarto carta a la tierra. Fuera. Y ahora sí de turno. O yo que sé, hecho un bloquear con Adelver, por ejemplo, y dar escabullirse. Si es que no tengo riesgo de que me mate, ¿ok? Si es que no hay riesgo de letal. Que si lo hay, oye, paso, ¿no? Pero si no hay riesgo de letal, podría hacer eso. No sería mala idea tampoco. Yo creo que esta partida la ganamos, sinceramente. No creo que tampoco sea muy, yo que sé, preocupante. Si hace alguna cosa que no nos guste, tenemos en la mano lluvia de recuerdos para profundizar un poquito en la biblioteca, ¿no? Para coger algún tipo de insta, algún corta, lo que sea, ¿no? Pero tenemos recursos, bastantes recursos. A pesar de todas las tierras que hemos robado... Oh, a ver. Me exilia, en este caso la Delver. Creo que no va a ser... Va a intentar que no. O escabullirse o impulso. O terror. Escabullirse sí o sí. Escabullirse quizás impulso. Impulso para ver si encuentro algo de la mano también, ¿eh? Tiene que tripular. Tripular con el token, por ejemplo, si quiere. Voy a tener que dejar que Cecilie, sí. Voy a tener que dejar que Cecilie porque entonces no me salen las cuentas, sinceramente. Para matarlo en la siguiente. Vale, durmiente, no pasa nada, no hay problema con ello. Él, por ejemplo, o sea, tendría que jugar y tripula. Le da igual, tripula con todo, va a intentar matarme. No sé muy bien cómo, sinceramente. Pega con todo, vale. No hay problema, ya hemos ganado, ¿no? Sería, sí.
Tengo miedo, tengo mucho miedo, pero creo que es lo correcto. Escabullirse ahí. Y a un subestimado. Tengo miedo porque no sé lo que tiene en la mano, O sea, tengo bastante miedo. Pasan 3 bollados. Por ahora, si no tiene nada, por favor lo pido. Vale. Podría atacar normal. Voy a bajar tierra, quizás, por lo mismo. Vamos a atacar. Vamos a atacar, vamos a ver si tenemos letal en la partida. No tengo ni la más mínima idea, la verdad. Y concede, vale. Ay, Dios, menos mal, Tenía miedo, lo digo en serio, tengo miedo con este mazo muchas veces. Obviamente, los Dijins, si los tenéis, metedlo, porque valen mucho la pena, sin duda. Los Dijins son, lo he dicho, X4 que, bueno, que vuelan. Creo que vuelan, ¿no? Si no recuerdo mal, pero bueno. Vuelan y hacen que te cueste uno menos Instant y Sorcery. Por lo que, por ejemplo, cosas como en este caso la lluvia de recuerdos te cuesta muy poquito, que igual te cuesta 3 manás. No es legendario, si acumulas 2 más te cuesta 2 manás. La lluvia de recuerdos es una carta brutal, El mazo es muy buena y obviamente tiene evasión, tiene volada, así que es más complicado que, por ejemplo, el oponente se defienda de ella, ¿ok? Y a lo mejor cuando lo jugamos es una 7-4, una 8-4 y pegamos con ella de punto. Pero si la tenéis, metedla sin duda. El mazo mete un boom increíble con esa carta, que recomiendo encarecidamente. Por lo mismo, sobre todo por el tema de la evasión. Es un bicho gigantesco y la evasión hace que, yo que sé, con un par de hostias lo tenga ya al oponente listo, ¿ok? Pero bueno, este mazo, esta versión tampoco está nada mal, la verdad, la dejaré en la descripción. Si queréis hacerle cualquier cambio, recordad, bueno, pues eso, si queréis hacerle cualquier cambio y dejadme en los comentarios para que traiga esa versión, la traigo sin ningún problema, como queráis. Y si os ha gustado el vídeo, recordad suscribiros, comentar, compartirlo y nos vemos en el siguiente. Adiós.